Hola amigos, esta semana saludamos a Luana y Natalia, Edom y Aarón, Facundo Cepeda y Luis Ángel Caicedo Tamayo. Bendiciones. El versículo para memorizar es: den a todos el debido respeto y amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador. 1 Pedro 2:17. El mensaje es: debemos respetar y ser considerados con los demás sin importar cómo ellos nos tratan. ¿Te has sentido molestado o mortificado por alguien que te fastidia constantemente? ¿Procuraste alguna vez vengarte? No recuerdo haber sido molestado, pero creo que si me pasara, daría rabia y tal vez sí me gustaría vengarme. David y sus hombres se ocultaron durante meses del rey Saúl, que los perseguía. ¿Cómo se puede estar escondiendo tanto tiempo o arrancando de alguien? No debe ser fácil. Por supuesto que no, pero así fue la vida de David. Su vida no había sido aburrida. Habían salvado un pueblo limítrofe de los ataques de los filisteos. Jonatán los había visitado, pero lo que más hacían era trasladarse de un lugar a otro para evitar que los espías de Saúl los encontraran. El rey Saúl sabía que David había sido elegido por Dios como el próximo rey de Israel, pero insistía en matar a David. Quería que su propia familia gobernara el país. Saúl ni siquiera tenía temor de Dios, sabiendo que Dios le había elegido. Quería matarlo. Menos mal que David confiaba en Dios. Una vez más, alguien envió un mensaje a Saúl para revelar el escondite de David en el desierto de En-Gadí. Saúl reunió a 3000 soldados y partió en busca de David. Mientras caminaban por una montaña, Saúl decidió detenerse por un momento en una cueva. David también había sido advertido de la nueva expedición del rey para encontrarlo y matarlo. Él y sus hombres estaban escondidos en una cueva. Las cuevas eran buenos lugares para ocultarse. Eran frescas y con frecuencia tenían provisión de agua. Mateo, a mí me daría miedo meterme en una cueva. Deben ser oscuras y deben haber bichos. Pero pensándolo bien, David no le temió ni a Goliat. ¿Va a tener el miedo a la oscuridad? También se enfrentó a fieras. ¿Va a tener temor a los bichos? Los hombres tenían que ser muy cuidadosos porque podían quedar atrapados en el fondo de una cueva. Pero Dios los había protegido hasta aquel momento. La cueva donde David y sus hombres se encontraban repentinamente se hizo más oscura. Había entrado un hombre solo. David se enteró de que ese era el rey Saúl. Los hombres de David le dijeron que la mano de Dios había puesto al rey a su alcance para que le diera muerte. David escuchó a sus hombres, pensó en lo que decían, pero también pensó que no era correcto matar a un rey del pueblo de Dios. Pero si hubiera sido lo contrario, que David entre a la cueva donde estaba Saúl, él ni hubiera dudado en matar a David. Claro, porque David era distinto a Saúl. Yo lo hubiera liquidado y se acababa el problema. Menos mal David no era como tú. Los hombres de David siguieron insistiendo en que debía aprovechar la oportunidad para matarlo. Finalmente decidió por lo menos ver hasta dónde podía acercarse a Saúl sin ser descubierto. Se deslizó cautelosamente hasta donde estaba Saúl, extendió la mano y cortó una parte del borde del manto de Saúl, y luego regresó silenciosamente al fondo de la cueva. Todos esperaron sin moverse hasta que el rey Saúl salió. Miren lo que hice. Exclamó David cuando el rey se había alejado. Le arruiné el manto a Saúl. Creo que no debiera haber manifestado esa falta de respeto hacia el rey. Preocupado en que le arruinó el manto. Saúl se le estaba arruinando la vida de tenerlo así como fugitivo. La paciencia de David. Sus hombres lo miraron asombrados. ¿De qué estaba hablando David? El rey Saúl lo buscaba para matarlo y ahora se sentía mal porque había arruinado el manto del rey. Aunque amaban y admiraban a su jefe, no siempre lograban entenderlo. David salió a la entrada de la cueva y llamó al rey. Saúl miró hacia atrás y vio a un hombre joven postrado con su rostro hacia el suelo que le decía: ¿Por qué escuchas a los hombres que dicen que yo estoy tratando de perjudicarte? Hoy has visto que Dios te entregó en mis manos y pude haberte matado. En efecto, mis hombres querían que lo hiciera. Pero no pude levantar mi mano contra el rey ungido de Dios. David levantó la mano en la que tenía el trozo del manto del rey. ¿Ves este trozo de tu manto? Me acerqué tanto a ti que logré cortarlo sin dificultad. El rey miró el borde de su manto y vio que le faltaba un pedazo. Saúl miró a David y sintió que había sido injusto con David. Sé que un día tú serás el rey. Dijo Saúl. Eres más justo que yo. ¿Quién ha oído de alguien que ha dejado escapar a su enemigo como tú lo hiciste hoy? La voz de Saúl experimentó un leve temblor al pensar en lo que podía haberle sucedido. Prométeme Continuó diciendo, que serás bondadoso con mi familia cuando seas rey. pero no necesitaba haberlo dicho.
Ante él se encontraba un postrado un hombre joven que sabía tratar a los demás con consideración y respeto, sin tomar en cuenta la forma como lo habían tratado a él. Amigos, recordemos el mensaje de esta lección. Debemos respetar y ser considerados con los demás sin importar la manera como ellos nos tratan. Amigos, no olviden suscribirse, darle like y activar las notificaciones.